Psicología Oscura de Stephen Turner es un libro que explora las técnicas de manipulación, persuasión y control mental utilizadas por individuos con intenciones ocultas. El autor analiza cómo ciertas personas, desde narcisistas hasta psicópatas, emplean tácticas psicológicas para influir, engañar o dominar a sus víctimas, ya sea en relaciones personales, entornos laborales o incluso a nivel sociopolítico. A través de ejemplos y estudios, Turner desglosa conceptos como el gaslighting, la programación mental y el lavado de cerebro, brindando herramientas para identificar y defenderse de estas estrategias oscuras. El libro sirve tanto como una advertencia sobre los peligros de la manipulación como una guía para fortalecer la autoconciencia y el pensamiento crítico. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para estar al tanto de nuestro contenido. Capítulo 1. ¿Qué es la psicología oscura? En este capítulo, Stephen Turner define la psicología oscura como el estudio de las técnicas de manipulación, coerción y control mental que ciertas personas utilizan para influir o dominar a otros, a menudo con fines egoístas o malintencionados. Explica que, aunque todos podemos emplear tácticas de persuasión en algún momento, la psicología oscura se enfoca en aquellos que lo hacen de manera sistemática y destructiva, como manipuladores, narcisistas, sociópatas y líderes sectarios. Turner destaca que estas estrategias pueden presentarse en relaciones tóxicas, estafas, propaganda política o incluso en el marketing agresivo, donde se explotan sesgos cognitivos y emocionales, como el miedo o la necesidad de aprobación. Además, introduce conceptos clave como el gaslighting, la triangulación y el lavado de cerebro, que se profundizarán en capítulos posteriores. Capítulo 2. Los fundamentos de la manipulación emocional. Encubierta. Situación y manipulaciones. En este capítulo, Stephen Turner profundiza en los mecanismos ocultos de la manipulación emocional, explicando cómo los manipuladores distorsionan la percepción, las emociones y las decisiones de sus víctimas sin que éstas se den cuenta. Destaca que este tipo de control suele ser sutil, gradual y encubierto, lo que dificulta su identificación inmediata. Turner describe 3 pilares clave de la manipulación emocional. Explotación de necesidades psicológicas. Los manipuladores se aprovechan de deseos universales como pertenencia, seguridad o validación. Tácticas de confusión. Uso de técnicas como gaslighting, lo cual se trata de hacer dudar de la realidad. Victimización o silencios estratégicos para generar ansiedad. Control del entorno. Aislamiento social, control de información o creación de dependencia económica / física para limitar la autonomía del otro. El autor también analiza situaciones cotidianas donde ocurre esta manipulación. A través de relaciones personales, parejas que usan el chantaje emocional. Ámbito laboral. Jefes que exigen lealtad absoluta a cambio de reconocimiento ficticio. Sectas o grupos coercitivos, adoctrinamiento mediante ciclos de castigo y recompensa. Capítulo 3. Algunos métodos comunes de manipulación encubierta. En este capítulo, Stephen Turner detalla las técnicas más usadas por los manipuladores para controlar a otros sin que éstos perciban claramente la intención oculta. El autor explica que estos métodos suelen ser sutiles y graduales, lo que los hace especialmente peligrosos ya que la víctima no se da cuenta hasta que el daño psicológico ya está avanzado. Uno de los primeros métodos que aborda es el chantaje emocional, donde el manipulador usa el miedo, la obligación o la culpa para forzar comportamientos. Turner también habla sobre el bombardeo de amor. Una táctica típica en relaciones tóxicas y sectas donde el manipulador satura de atención, halagos y promesas intensas al principio, para luego retirarlos abruptamente y condicionarlos a ciertos comportamientos. Este ciclo de idealización y devaluación crea una adicción emocional que dificulta que la víctima escape. El capítulo cierra con una reflexión sobre cómo reconocer estas señales en la vida diaria y la importancia de establecer límites claros para evitar caer en estas dinámicas. Capítulo 4. Persuasión oscura.
Stephen Turner explora en este capítulo las técnicas de persuasión utilizadas con intenciones ocultas y manipuladoras, diferenciándolas de la persuasión legítima. La persuasión oscura se caracteriza por su naturaleza coercitiva y su objetivo de beneficiar únicamente al manipulador, incluso a costa del bienestar de la víctima. El autor comienza describiendo cómo los persuasores oscuros aprovechan los sesgos cognitivos y las debilidades emocionales humanas para influir en las decisiones ajenas. Un ejemplo claro es el uso del principio de escasez, creando una falsa urgencia o limitación para que la persona actúe bajo presión sin tiempo para reflexionar. Finalmente, el autor enfatiza la importancia de reconocer estas tácticas mediante la pausa reflexiva, cuestionar las urgencias artificiales y analizar las intenciones detrás de los mensajes para evitar caer en la influencia malintencionada. Capítulo 5. Técnicas de persuasión oscura para estar atento. Stephen Turner revela en este capítulo las estrategias más peligrosas de la persuasión oscura que suelen pasar desapercibidas pero causan un profundo impacto psicológico. El autor estructura el contenido en técnicas específicas que los manipuladores emplean para controlar las decisiones y conductas de sus víctimas sin que éstas perciban el engaño. Comienza analizando el efecto halo, donde el manipulador se presenta con cualidades positivas exageradas para generar una primera impresión favorable, que luego usa como cortina humo para acciones manipuladoras. Esta técnica es común en estafadores y líderes carismáticos que ocultan sus verdaderas intenciones tras una fachada impecable. Para cerrar, Turner ofrece señales de alerta prácticas como la sensación de culpa injustificada, la duda constante sobre percepciones propias o la pérdida progresiva de autonomía, que ayudan a identificar estas técnicas en acción. Capítulo 6. Control mental no detectado. Stephen Turner aborda en este capítulo las formas más insidiosas de control mental que operan bajo el radar de la conciencia cotidiana. El autor explica cómo estas técnicas difieren de la manipulación abierta, ya que se implementan de manera tan gradual y sutil que las víctimas no perciben cómo sus pensamientos y decisiones están siendo sistemáticamente moldeados por agentes externos. El capítulo inicia revelando el concepto de programación predictiva, donde ciertos mensajes o imágenes se introducen repetidamente en el entorno de la víctima para normalizar ideas o comportamientos que posteriormente serán explotados. Esta técnica es particularmente efectiva porque aprovecha el fenómeno psicológico de familiaridad, donde las personas desarrollan preferencia, por lo que les resulta conocido aunque sea perjudicial. El capítulo cierra con indicadores prácticos para detectar el control mental no percibido, como cambios inexplicables en preferencias repentinas, dudas sobre recuerdos claros o la sensación persistente de no reconocerse a sí mismo. Turner enfatiza que recuperar la autonomía mental requiere tanto el reconocimiento de estas técnicas como la reconstrucción consciente de los propios patrones de pensamiento. Capítulo 7. La psicología oscura y los juegos mentales. Stephen Turner desentraña en este capítulo los complejos mecanismos psicológicos que los manipuladores emplean, como si se tratara de un juego estratégico para dominar a sus víctimas. El autor plantea que estos juegos mentales son patrones de interacción distorsionados donde solo una de las partes conoce las reglas ocultas mientras la otra queda atrapada en una dinámica de confusión y desgaste emocional. El análisis comienza con el juego del poder y la sumisión, donde el manipulador alterna entre actitudes dominantes y de aparente vulnerabilidad para mantener a la víctima en un estado constante de desequilibrio. Esta oscilación calculada entre intimidación y victimización crea una dependencia psicológica difícil de romper. Turner examina el clásico juego del silencio, técnica donde el agresor utiliza la retención de comunicación como arma, generando en la víctima ansiedad por interpretar significados inexistentes y culpa por supuestas ofensas nunca explicitadas. Este método es particularmente destructivo porque convierte la ausencia en una forma activa de control emocional. Capítulo 8. Entender el engaño. Stephen Turner desmenuza en este capítulo los mecanismos psicológicos que hacen posible el engaño efectivo, mostrando cómo los mentirosos expertos explotan las limitaciones de nuestra percepción y cognición.
El autor revela que el engaño exitoso rara vez consiste en mentiras completas, sino más bien en verdades selectivas, distorsiones calculadas y omisiones estratégicas que juntas crean una realidad alternativa convincente. El análisis comienza explorando la pirámide del engaño, donde la base son las micromentiras casi imperceptibles que gradualmente escalan hasta construcciones ficticias complejas. Este proceso incremental explica por qué muchas víctimas no detectan el engaño hasta que están profundamente involucradas emocional o intelectualmente con la narrativa falsa. El capítulo concluye con una reflexión sobre la ecología psicológica del engaño, mostrando cómo ciertos entornos crean condiciones ideales para que florezca la deshonestidad sistemática. El autor enfatiza que protegerse requiere tanto desarrollar escepticismo saludable como cultivar relaciones donde la verdad sea valorada no solo como principio moral sino como práctica concreta. Capítulo 9. Cómo el lavado de cerebro puede ser una parte de la psicología oscura. Stephen Turner explora en este capítulo las técnicas de lavado de cerebro como manifestación extrema de la psicología oscura, donde se busca reestructurar coercitivamente el pensamiento y la identidad de la víctima. El autor explica que este proceso va más allá de la manipulación ocasional, constituyendo un sistema organizado para destruir y reconstruir la percepción de la realidad. El análisis comienza diferenciando entre influencia persuasiva normal y lavado de cerebro. Propiamente dicho, este último implica un control ambiental total, aislamiento físico y emocional, fatiga inducida y ataques sistemáticos a la autoestima que juntos crean un estado de vulnerabilidad psicológica extrema, ideal para implantar nuevas creencias. Turner detalla las tres fases clásicas del proceso. Primero, la desestructuración de la identidad original mediante técnicas como la humillación pública o la invalidación constante de pensamientos. Luego, una fase liminar de confusión y dependencia, donde la víctima pierde sus referentes emocionales, y finalmente la reconstrucción con nuevos valores y lealtades que benefician al manipulador. Capítulo 10. Entender la tríada oscura y lo que significa. Stephen Turner analiza en este capítulo el concepto de la tríada oscura. Un conjunto de tres rasgos de personalidad interconectados que forman el núcleo de la psicología oscura. El autor explica cómo el narcisismo, la maquiavelización y el psicopatía se combinan para crear individuos altamente manipuladores y emocionalmente peligrosos. El capítulo desglosa cada componente, comenzando con el narcisismo, caracterizado por una grandiosidad excesiva, falta de empatía y necesidad constante de admiración. Luego aborda la maquiavelización, donde predomina el cinismo, la manipulación calculada y la visión instrumental de las relaciones humanas. Finalmente explora el psicopatía, marcado por la impulsividad, falta de remordimientos y búsqueda de sensaciones sin considerar consecuencias. Turner concluye con estrategias para interactuar con personas que muestran estos rasgos, enfatizando la importancia de establecer límites inquebrantables. El autor advierte que aunque no se puede cambiar a estos individuos, sí es posible protegerse reconociendo sus patrones característicos. Capítulo 11. ¿Cómo se puede aplicar la tríada oscura? Stephen Turner examina en este capítulo las manifestaciones prácticas de la tríada oscura en diversos entornos sociales y profesionales. El autor demuestra cómo el narcisismo, maquiavelismo y psicopatía se activan estratégicamente según el contexto para obtener ventajas, manipulando situaciones y personas. El análisis comienza explorando el ámbito laboral, donde individuos con rasgos de tríada oscura suelen ascender rápidamente mediante tácticas como apropiación de créditos ajenos, creación de alianzas oportunistas y destrucción sistemática de competidores. Turner revela cómo estas personalidades prosperan especialmente en organizaciones con estructuras jerárquicas rígidas y sistemas de evaluación opacos. Turner concluye con pautas para reconocer estos patrones en acción, como observación de contradicciones entre palabras y acciones, detección de ciclos repetitivos de idealización, de evaluación y análisis de cómo tratan a personas sin utilidad evidente para ellos. El capítulo enfatiza que el conocimiento de estas dinámicas es la mejor defensa contra su impacto destructivo. Capítulo 12. La seducción con el uso de la psicología oscura.
Stephen Turner revela en este capítulo cómo los principios de la psicología oscura se aplican estratégicamente en procesos de seducción para manipular emociones y generar dependencia. El autor expone las tácticas que ciertos individuos emplean no para construir conexiones genuinas sino para dominar y controlar a sus víctimas en relaciones tóxicas. El análisis comienza con la técnica del bombardeo de amor, donde el seductor oscuro satura de atención halagos y promesas intensas para crear un vínculo acelerado. Esta sobredosis emocional genera una falsa intimidad que confunde y desarma a la víctima preparando el terreno para futuras manipulaciones. El capítulo concluye con señales de alerta como relaciones que avanzan demasiado rápido, desequilibrios emocionales constantes y la sensación persistente de caminar sobre cáscaras de huevo. Turner subraya que el antídoto radica en reconocer estos patrones, valorar conexiones recíprocas y mantener límites emocionales saludables. Capítulo 13. Las técnicas para hacer que la seducción oscura funcione. Stephen Turner desvela en este capítulo el manual oculto de los manipuladores expertos, detallando paso a paso cómo aplican la psicología oscura para seducir y controlar a sus víctimas. El autor expone estas tácticas no para promoverlas sino para desenmascarar su funcionamiento y poder defenderse de ellas. El proceso comienza con la fase de selección, donde el seductor oscuro identifica blancos vulnerables mediante señales como baja autoestima, necesidad de aprobación o historial de relaciones tóxicas. Esta etapa crucial determina el éxito posterior, pues busca víctimas con mayor predisposición a caer en sus redes. El capítulo concluye con un análisis de los errores típicos que cometen estos manipuladores, como subestimar la inteligencia emocional de algunas víctimas o acelerar demasiado el proceso de control, lo que puede activar alarmas psicológicas. Turner enfatiza que conocer estas técnicas permite detectarlas en etapas iniciales, evitando quedar atrapado en sus redes. Capítulo 14. Estudios de casos de psicología oscura. Stephen Turner presenta en este capítulo un análisis detallado de casos reales donde se aplicaron técnicas de psicología oscura con consecuencias devastadoras. El autor examina cada situación desde múltiples ángulos, mostrando cómo las estrategias de manipulación descritas en capítulos anteriores se materializan en contextos concretos con víctimas reales. El primer caso explora la historia de una víctima de gaslighting en una relación de pareja donde el manipulador logró convencerla de que sufría problemas mentales. Turner analiza las tácticas específicas empleadas, como la alteración sistemática de objetos en el hogar, la negación de eventos claramente ocurridos y la manipulación de terceros para respaldar su versión distorsionada de la realidad. El capítulo cierra con una reflexión sobre la importancia de desarrollar pensamiento crítico y confianza en las propias percepciones como principales defensas contra estas formas de manipulación. Turner subraya que aunque los casos presentados son extremos, las mismas tácticas aparecen en versiones atenuadas en la vida cotidiana. Capítulo 15. Contras comunes en todo el mundo y la psicología oscura detrás de ellos. Stephen Turner examina en este capítulo cómo los timadores profesionales aplican principios de psicología oscura en estafas globales, explotando vulnerabilidades humanas universales. El autor desmenuza los engaños más recurrentes, revelando los mecanismos psicológicos que los hacen efectivos independientemente de la cultura o contexto geográfico. El autor identifica patrones comunes a todas estas estafas, como la creación de urgencia artificial, la explotación de emociones primarias y la imitación de señales de confiabilidad. Turner enfatiza que el antídoto universal es desconfiar de oportunidades demasiado buenas para ser verdad, verificar independientemente cualquier afirmación extraordinaria y resistir la presión a actuar inmediatamente. El capítulo cierra con una reflexión sobre cómo la tecnología ha multiplicado el alcance de estos engaños, pero también las herramientas para detectarlos, destacando que el conocimiento de estas tácticas es la mejor protección contra ellas. Capítulo 16. Microexpresiones y lenguaje corporal. Stephen Turner explora en este capítulo cómo las microexpresiones y señales corporales revelan intenciones ocultas incluso en manipuladores expertos.
El autor explica que estos reflejos involuntarios delatan emociones genuinas a través de gestos mínimos que aparecen por fracciones de segundo antes de ser controlados. El análisis comienza diferenciando entre expresiones faciales voluntarias e involuntarias, mostrando cómo los movimientos auténticos involucran grupos musculares específicos que son difíciles de replicar conscientemente. Turner detalla las 7 microexpresiones universales: alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira, desprecio y asco, que aparecen iguales en todas las culturas. El capítulo cierra con ejercicios prácticos para mejorar la propia conciencia corporal y congruencia emocional, ya que dominar este lenguaje no solo ayuda a detectar manipuladores, sino a comunicarse con mayor autenticidad. Capítulo 17. Técnicas de iluminación de gas. Stephen Turner expone en este capítulo el fenómeno del gaslighting como arma psicológica donde el manipulador distorsiona la realidad de su víctima hasta hacerla dudar de su propia cordura. El autor desmenuza este proceso sistemático de invalidación que sigue patrones identificables en sus etapas iniciales. El análisis comienza mostrando cómo el gaslighter siembra pequeñas dudas sobre la percepción de la víctima, negando eventos recién ocurridos o alterando detalles mínimos. Esta estrategia de desgaste incremental busca crear inseguridad cognitiva, volviendo a la persona dependiente de la versión del manipulador. El análisis concluye con una advertencia sobre el gaslighting digital, donde manipuladores alteran evidencias electrónicas o usan tecnología para crear dudas. Este formato moderno aprovecha la naturaleza maleable de los medios digitales para llevar el abuso psicológico a nuevos niveles. En conclusión, este libro revela cómo la manipulación opera en lo cotidiano, exponiendo las tácticas que usan los manipuladores para controlar, engañar y dominar. El libro no solo enseña a identificar estas estrategias, sino que también brinda herramientas para defenderse, pensamiento crítico, límites firmes y autoconocimiento. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.